Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sebastián Julián Álvarez López, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en este momento me permito presentarles a ustedes el desarrollo de la tarea número 4, artículo de opinión y exposición oral de la materia competencias comunicativas. Bueno, la tarea consiste básicamente en desarrollar una actividad que nos permita analizar y comprender qué es un artículo de opinión y un texto informativo, con la finalidad de desarrollar de manera correcta el artículo de opinión que nos pide la guía de actividades. Bueno, en este momento entonces voy a proceder a explicarles cuál fue, cuál fue mi texto argumentativo y pues mi artículo, dividido por las tesis y los argumentos respectivos. Entonces, a mí me correspondió el tema de alimentos transgénicos, de la autora Alejandrina Chamas. A mí me hacían una pregunta orientadora que decía: la tecnología genética aplicada a los alimentos ha venido convirtiéndose en opción de vida para los tiempos de hambruna en el mundo. Sin embargo, existen varios mitos y verdades frente al tema. ¿Cuál sería su tesis? Bueno, entonces nos pedían hacer un plan de escritura que tuviera tesis y argumentos. Entonces, pues el tema era lo de alimentos transgénicos. Y la tesis que propuse fue la de: en la actualidad la forma de alimentarse de las personas ha cambiado bastante. ¿Será posible que el ser humano esté diseñado para recibir tanto intercambio de información genética que se está produciendo mediante los alimentos? Esta tesis la saqué del artículo que leímos, fue un artículo de 12 páginas en total, en donde explicaban desde el inicio de la alimentación transgénica, cuáles han sido todos sus usos a lo largo de la historia y cuáles han sido sus beneficios y consecuencias. Básicamente de eso se trataba el artículo. Entonces, nos pedían tres tipos de argumentos en los diferentes párrafos. En el argumento 1 nos pedían un argumento de tipo de comparación. En el argumento 2 nos pedían uno de cifras. Y en el argumento 3 uno de autoridad. Entonces, a mi artículo le puse como título La revolución alimentaria del futuro. En el primer párrafo desarrollé la introducción. A lo largo de la historia se han desarrollado grandes avances en el sector alimentario y agrícola. Este ha traído grandes cambios en la manera de cómo nos alimentamos y vivimos. Ahora todo está regido por una cantidad abismal de procesos físicos y químicos para la industrialización y desarrollo de todo tipo de alimentos. En este artículo encontrarás los grandes pros y contras de la alimentación transgénica, como ya lo mencionaba anteriormente en la tesis, y todo lo que abarca el tema de la mutación, clonación y biotecnología. También sabrás por qué no estoy de acuerdo con algunos procesos en los cuales pueden perjudicar la salud humana. Bueno, en el primer párrafo es donde me refiero al argumento de comparación. Entonces empiezo a comparar cómo en la época de nuestros ancestros, generaciones muy antiguas, se alimentaban de una forma totalmente natural. Entonces, en la época de nuestros ancestros, la alimentación y todas las clases de animales eran única y exclusivamente de origen natural. No había ningún tipo de proceso que pudiera llegar a alterar los alimentos, ni habían técnicas o procesos que pudieran modificar la genética de los animales. A comparación de tiempos actuales, donde casi todos los tipos de alimentos se requiere un proceso transgénico, ya sea en la modificación directa del alimento o en el proceso que hay detrás para su cultivo. Lo mismo sucede con varias especies de animales, donde se cambian los genes del animal para obtener un mayor resultado a la hora de la producción. Entonces ahí se hace un análisis de la comparación de los tiempos pasados a los tiempos actuales, la forma en la que se alimentaban antes y en la forma en la que actualmente nos estamos alimentando, con todo este tipo de desarrollos y procesos que ahora le agregan a los alimentos, que en muchas ocasiones no son benéficas para nuestra salud. Bueno, en este segundo párrafo
eh, incluyo el tipo de argumento de cifras. Entonces, la ingeniería genética ha causado un gran impacto en nuestra sociedad porque a raíz de esta han surgido grandes cambios en el mundo de la zootecnia y por ende en el mundo humano, ya que esto desencadena la gran cantidad de alimentos que hoy en día son producidos, pero que no en todos los casos son buenos para nuestra salud. Y acá citamos a la autora Alejandrina Chamas, que escribió el artículo en diciembre del año 2000. Sirva como dato que de las 4 especies silvestres de gallina que inicialmente se conocían, hoy disponemos de más de 40 diferentes razas, todas ellas fruto a sucesivos cruces, selecciones y mejoras. Entonces estas son las cifras que estamos dando. Como ejemplo, antes se conocían solamente 4 razas y hoy actualmente son 40. Entonces, debido a esto, pues es una locura lo que se ha transformado, la mutación que se ha producido, el desarrollo tecnológico, en fin, todo lo que se ha mejorado a lo largo del tiempo y lo que se ha evolucionado es una cosa impresionante. Y en el tercer tipo de argumento, que es en el tipo de argumento de autoridad, me refiero a que la alimentación transgénica tiene algunos puntos donde no se evidencia que hay casos donde no del todo es sana para el cuerpo humano. Pero empresas e instituciones han insistido a lo largo del tiempo en ponerle etiquetas a los alimentos para que la gente decida si consumirlo o no. Entonces, según la autora, como argumento de autoridad, en la ausencia de datos confiables, el ACNFP en el Reino Unido ha fallado del lado de la cautela y ha recomendado que los genes marcadores con resistencia a antibióticos deben ser eliminados de los organismos GM, que no han sido inactivados por procedimiento o cocido, como el yogur vivo. Acá evidenciamos que hay procesos donde se requiere ser eliminado para la seguridad de la persona que lo consume. Todo esto debido a la cantidad de modificaciones genéticas que han venido realizando. Entonces este es un argumento de autoridad a lo que yo ya venía exponiendo, que no en todos los casos es del todo bueno o benéfico para nuestra salud toda esta cantidad de procesos que se realizan con los alimentos. Y como conclusión, podemos concluir que los tipos de alimentación actual han transformado el mundo, han tenido grandísimos impactos positivos en la industria y en el mercado de producción de alimentos, pero por otro lado ha logrado afectar algunas áreas de salud en los seres humanos, ya que los alimentos pierden naturalidad por ser procesados por distintos procesos que a la larga cambian o modifican la estructura biogenética del alimento o del ser vivo que se esté tratando. Los alimentos ultraprocesados cada vez se han apoderado más de nuestras mesas, pero a su vez puede que estén apoderando de nuestra salud de forma negativa. Esto como conclusión. Podemos decir que ha tenido grandes cambios, en realidad ha tenido grandes cambios desde la época de nuestros ancestros hasta la actualidad. Para nadie es un secreto que día a día el mundo sigue evolucionando y esto seguirá cambiando y seguirá mejorando. Pero en muchos aspectos ha perjudicado nuestra salud porque la cantidad de procesos químicos que se tienen que desarrollar para producir más rápido los alimentos o para hacer crecer a los animales de una forma más acelerada o acelerar su producción afecta en muchas ocasiones a nuestra salud. Entonces hay que tener cuidado con qué alimentos estamos escogiendo para llevar a nuestras mesas. Bueno, este fue el final de mi artículo, espero que les haya gustado y nada, muchas bendiciones y feliz noche.